Hola, os doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido absolutamente fascinante. A ver, vamos a rastrear paso a paso cómo la naturaleza pasa de un código biológico invisible, que ni siquiera podemos ver a simple vista, a esa comida tangible que llega a nuestra mesa todos los días. Es literalmente la historia de cómo la ciencia ha aprendido a leer y sobre todo a potenciar el mismísimo manual de instrucciones de la vida. Nuestra hoja de ruta hoy es súper clara. Pasaremos por los fundamentos del ADN, luego veremos qué es la expresión génica y la regulación génica vegetal. Después analizaremos su impacto agroindustrial, las herramientas moleculares que usamos y terminaremos con su aplicación directa mediante OGMs. Así que, vamos al lío. Sección 1. Fundamentos del ADN. Vamos a sumergirnos directamente en el mundo microscópico para entender el plano fundamental de absolutamente todos los cultivos. Porque claro, antes de mirar un campo agrícola inmenso, tenemos que pararnos a pensar qué es exactamente lo que dicta si una planta va a crecer mucho, si va a ser resistente o si va a tener un buen valor nutricional. O sea, todo ese tinglado empieza en un sitio muy, muy pequeño, el núcleo mismo de la célula. Y ahí es donde entra el famoso ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pensad en el ADN como el manual de instrucciones definitivo de la agricultura. Es una doble hélice formada por piezas llamadas nucleótidos. Y lo genial aquí es cómo se emparejan las bases. La adenina siempre, y digo siempre, va con la timina y la citosina con la guanina. Esta pareja de baile tan estricta es clave porque asegura que el código genético se pueda copiar con una precisión asombrosa. Es casi magia. Y hablando de copiar, de eso trata la replicación del ADN. Es un proceso semiconservativo, donde unas enzimas, como la helicasa, separan las cadenas, y otras, como la polimerasa, construyen unas nuevas, para que luego la ligasa una los fragmentos. ¿Por qué nos importa tanto esto en la agroindustria? Pues porque asegura que cada vez que una célula de la planta se divide, esas características de alto rendimiento que tanto queremos se mantengan, de forma continua y sin un solo fallo. Pasamos a la sección 2, expresión génica. Vamos a ver cómo narices lee la planta este manual de instrucciones. A ver, siendo realistas, tener el mejor manual del mundo no sirve absolutamente de nada si nadie lo abre, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo un código biológico que está ahí estático se convierte en una acción física y real dentro del organismo? Pues la respuesta es la expresión génica. Básicamente es el proceso de convertir esa información guardada en el ADN en moléculas funcionales, principalmente proteínas. Este es el momento crucial. Es cuando el código deja de ser solo letras y pasa a ser características tangibles, como el sabor de un fruto, la textura de una hoja o la resistencia a una plaga. Literalmente, la información cobrando vida. Y esto ocurre en una especie de línea de montaje súper coordinada con dos pasos clave. Primero, la transcripción. Copiamos el ADN protegido en el núcleo en un mensajero, el ARN. Y segundo, la traducción. Ese mensajero se lee en grupos de 3 bases para ensamblar los aminoácidos correctos y fabricar las proteínas. Es, sinceramente, una cadena de montaje celular perfecta. Sección 3. Regulación génica vegetal. Porque, claro, las plantas no leen todo el manual a la vez. Vamos a ver cómo deciden qué partes activar según su entorno. Fijaos en este ejemplo súper interesante de los estudios agrícolas en Perú. Cuando comparamos patatas tolerantes a la sequía con las que son sensibles, resulta que la clave no es solo tener los genes de protección. ¿Qué va? La diferencia está en la regulación. Las patatas tolerantes saben exactamente cuándo y con qué intensidad encender esos genes de respuesta al estrés para proteger sus células. O sea, el ambiente cambia y la planta sabe cómo adaptarse. Llegamos a la sección 4, impacto agroindustrial. Vamos a alejar un poco la lupa para ver cómo esta ciencia transforma industrias enteras. Entender la genética a este nivel molecular le da al sector agrícola literalmente una precisión absoluta. Ya no dependemos tanto de que haga buen tiempo o de echar productos químicos externos, ahora podemos optimizar el rendimiento, mejorar de forma natural la resistencia a las plagas, ayudar a los cultivos a soportar un clima cada vez más extremo y encima aumentar su valor nutricional. Es un avance increíble. Y si pensamos en un lugar con una diversidad climática tan bestia como Perú, mapear la riqueza genética de cultivos como la patata, el maíz, la quinoa y el espárrago no es un capricho, es una necesidad absoluta. Es la base indispensable para asegurar la competitividad del sector y garantizar la seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático. Sección 5. Herramientas moleculares. Porque para manipular características a gran escala, los científicos primero tienen que poder analizar ese código microscópico. El problema es que el ADN es invisible y suele haber poquísima cantidad. Es como buscar una aguja en un pajar inmenso. Y ahí entra la PCR,
la reacción en cadena de la polimerasa. Es alucinante. Usa cambios rápidos de temperatura para separar las cadenas de ADN, pegar unos iniciadores y sintetizar cadenas nuevas una y otra vez. Básicamente, multiplica exponencialmente un fragmento concreto hasta que tenemos cantidad suficiente para estudiarlo. Vale, la PCR nos da el volumen, pero luego necesitamos la electroforesis para organizarlo todo. Esta técnica separa esos fragmentos de ADN por tamaño aplicando una corriente eléctrica a través de un gel. Es vital porque permite a los científicos confirmar visualmente el tamaño exacto del gen que están buscando. Literalmente, hace visible lo invisible. Y por fin, la sección 6, aplicación directa, los OGM. Vamos a ver cómo este conocimiento tan profundo permite hacer modificaciones de precisión casi quirúrgica. Si nos ceñimos estrictamente a la ciencia de forma imparcial, un OGM, un organismo genéticamente modificado, es simplemente el resultado práctico de todo lo que hemos hablado sobre expresión génica. Consiste básicamente en introducir o modificar intencionalmente un gen específico para conseguir una función que necesitamos y que no lograríamos fácilmente con métodos convencionales. Para que veáis la diferencia, la mejora genética tradicional es un poco como tirar con escopeta de perdigones. Requiere cruces muy amplios, muchísimo tiempo y confiar en la selección natural. En cambio, la mejora molecular es como usar un bisturí láser. Nos permite insertar directamente una característica concreta, digamos, la resistencia a una plaga, sin alterar absolutamente ningún otro rasgo de la planta original. El potencial que trae esta tecnología es monumental. De verdad, hablamos de reducir pesticidas y combatir la malnutrición de frente. Pero ojo, que esto no se hace a la ligera. Todo este poder viene acompañado de evaluaciones de seguridad ambiental rigurosísimas y un cumplimiento normativo súper estricto. No se deja absolutamente nada al azar. Me encanta esta frase porque resume de forma brillante todo este recorrido. Escuchad, la regulación génica no cambia el ADN, pero sí determina cómo se utiliza, y eso define las características del cultivo. Nos demuestra que el verdadero secreto de la mejora agrícola no es solo meter código nuevo, sino dominar cómo la planta lee y regula la información que ya tiene en su interior. Y para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión vital. Con un clima cada vez más impredecible y una demanda de alimentos que no para de crecer en todo el mundo, ¿cómo va a dictar el futuro de nuestra comida este dominio del código microscópico? Pues queda bastante claro que comprender y manejar las herramientas moleculares de hoy es, literalmente, la única forma de garantizar que tengamos cosechas resilientes mañana. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al interior de la vida vegetal.